Seguro llega gracias a PGA Tecnópolis, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Smart Home Dominicana. Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, ¿estás seguro? En el día de hoy tenemos un tema bien interesante, como siempre. Esta vez traemos el tema de alarmas. Las alarmas es uno de los sistemas de seguridad electrónica, vamos a decir, más antiguos, de los más usados. Y no por eso deja de ser un producto o una tecnología que tiene características especiales y diferentes vertientes que van a ser de mucho interés para ustedes escuchar todas las opiniones que vamos a exponer aquí, tanto de cómo evolucionaron a cómo han ido adaptándose a los estilos de vida modernos y a las integraciones con otros sistemas, como es la domótica, por ejemplo. Y el amigo Leandro acá le va a hacer una breve introducción de cómo ha evolucionado el sistema de alarmas. Así es, saludos. Realmente mucha gente cree que los sistemas de alarma son cosas que tienen poco tiempo. Ya para el año 1853 se conocieron los primeros sistemas. Ah, pero tú estabas ahí porque tú sabes. El único de los que estamos aquí que de esa época eres tú, Stanley. No me lo digo. Así es. Entonces, en el 1853 se hicieron los primeros sistemas de alarma, que eran como una especie de campanita que se ponían en las ventanas. Eso tenía muchísimos inconvenientes porque se ponían en paralelo con el circuito eléctrico de la casa. Ya ustedes saben que eso no se podía, lamentablemente, apagar. Yo me acuerdo de una alarma casera que puso mi mamá una vez, que había un tema en el vecindario. Me acuerdo que ella puso una tapa de una olla, varios vasos de aluminio y una botella de Coca-Cola, para que cuando esa puerta se abriera por cualquier razón, te trayera todo ahí. En el manubrio, en el mango del eso siempre. No, recostado de la puerta, que si tú abrías, ¡pam, pam, pam, pam! Eso siempre se ha usado. Bueno, continuando, ya para el 1857, esa empresa fue adquirida por otra persona, apellido Holmes, y le dio otro tipo de uso porque ellos utilizaban el sistema telegráfico que existía en ese momento y fueron los primeros que hicieron prácticamente ya lo que nosotros conocemos como una central de alarma. Eso se fue maxificando. Ustedes saben que ya para los años 80, según recuerdo, ¿verdad? Stalin, salieron los sensores de movimiento, sensores de puerta. Después vino todo esto del internet, GPS, GSM. Bueno, y hoy en día que tenemos ya muchos paneles de alarma que se conectan directamente en la domótica. Sí, hay que aclarar que esa parte que mencionas es importante. Al principio los sistemas de alarma era con un aviso local. O sea, lo importante era, como el caldero y la olla, alertar a las personas que estaban dentro del sitio. Pero luego con la evolución se fue notando que era muy importante que esa notificación llegara a otros sitios para que pudiera haber personas o empresas que daban ya servicios de soporte ante situaciones que pudieran, vamos a decir así, asistir a la casa, al negocio que fue vulnerado. Eso era algo que se veía mucho antes. Yo me acuerdo cuando yo era más jovencito, quizá no de la época de 1853, pero... ¿Por qué tú miras a Stalin cuando tú hablas de 1800? Es por las canas, por las canas, aunque tú no estás muy lejos. 35 años. El asunto es, menos que yo, el asunto es que yo me acuerdo que en la casa de mami pusieron una alarma 24. Y cada vez que la alarma se disparara, aunque fuera por un error, quizá el servicio de Starlink antes era diferente, siempre ellos mandaban una unidad móvil motorizada. Eso se llama respuesta armada. Respuesta armada, sí. No sé si eso se usa todavía. Sí, se usa. En la respuesta sí, yo digo tan rápido. Tan rápido y compleja. Sí, bueno, realmente a través del tiempo lo que eso siempre ha ido es mejorando la respuesta. Porque ahora ya tienen los motorizados que ya están por zonas localizados. Hay muchas empresas que tienen más o menos motorizados, pero las que son más grandes, que ya pueden tener el lujo de hacer por la cantidad de alarmas que tenga un área, ya pueden tener una cantidad mayor de motorizados. Entonces, el asistir a esa alerta, el tiempo se ha reducido hasta minutos. Hay países donde no se permite que esa asistencia sea privada y lo hace la policía. Necesariamente las alarmas tienen que estar enlazadas a la policía de los países. Bueno, casi en todos los países es así. Siempre la alarma, quien hace la asistencia,
es la policía. Claro, se paga un FIT solamente para que haya un soporte de que la alarma, el enlace exactamente, de que el aviso de la vulnerabilidad de la casa o del negocio llegó a esa central. Y la central se encarga de llamar al cliente, pero también se encarga de notificar a la policía. Hay muchos ya que están integrados, que la propia alerta le llega directamente a la policía. Y hay otros que no. Leandro, tú me comentaste un chin de cómo fue que tuvo los inicios de eso. Yo creo que tú me mencionaste algo de que tenían la conexión con un telégrafo y como que después compraron la compañía telefónica. ¿Cómo era que lo hacían en Nueva York, era, verdad? Sí, fue en Nueva York que el hijo del empresario que le compró los derechos a la primera persona que diseñó una alarma ya comercialmente hablando. Él fue muy hábil porque él adquirió los derechos para usar toda la red telefónica de Nueva York. Él tenía todos los derechos para eso, entonces ahí lo explotó de manera comercial, hasta lo que tenemos hoy en día. Claro. Eso creo, me imagino yo, que los estándares. Yo me acuerdo un poco de mi poca experiencia que yo tuve con los paneles Leviton, pero tenía un estándar de llamada telefónica por línea analógica, que uno elegía el tipo de central al que iba a llamar, y ya yo creo que tú me puedes contar un chima de eso. Sí, lo que pasa es que la alarma, lo que hace, las antiguas, lo que hacen es hacer una llamada telefónica. Entonces tú tienes en la central de monitoreo, tienen un aparato que se llama Sugar, por ejemplo. Ahora ya hay en la central de monitoreo todo computadora y software que dan una mejor respuesta y un mejor análisis de esa alerta que llega. Pero anteriormente lo que hacía es una llamada telefónica. Ese Sugar, cuando llegaba la llamada telefónica, él le mandaba una información. Y ese aparato que estaba en la central de monitoreo se encarga de identificar qué es lo que le llega, que se activó la alarma número 24, esa alarma número 24 en el sistema dice que pertenece a Carlos, y lo segundo que le llega es la zona que se disparó. ¿Y ahora cómo se hace? ¿Por internet? Digital? Sí, ahora la evolución básicamente todo es por internet. O sea, ya hay enrutadores que se le ponen a la alarma. Hay alarmas ya, todas las modernas vienen con su módulo Wi-Fi para conectarse directamente a la red. Y con su propia aplicación. Y su propia aplicación. También hay enrutadores, que hay varios en el mercado, que simplemente a esa alarma antigua se le pone un enrutador y ya tú puedes tener, por ejemplo, nosotros tenemos un enrutador que tiene las 3 modalidades. Sí, habla mucho de la MC. ¿Cómo sería, por ejemplo, tengo el panel, tengo el teclado, la conecto directo por un cable de red, la conecto por Wi-Fi, tengo que ponerle un router? Bueno, el panel AMC es un panel italiano con una gama muy alta. Y de hecho, la comunicación de ese panel es modular. Entonces, él te trae la básica que trae en todo en el board principal es la telefonía. Que de poco a poco ya hay modelos de alarma y marca que ya decidieron no poner más la parte telefónica porque prácticamente no se usa. De hecho, hoy por hoy, toda la telefonía que tienes dentro de la casa ya no es análoga como venía anterior, que tú tenías un cable que venía de la telefónica que llevaba tu teléfono. Ahora no, ahora tú tienes un módem y ese módem convierte esa señal digital que llega por internet. Es que lo que llega es fibra óptica en muchos de los hogares, entonces no existe ese cable, ese es un cable que es un puerto que sale ya del router de fibra óptica. Claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente el panel de la alarma de hecho hasta monitoreaba el voltaje que llegaba de la línea telefónica y ahí él sabía si estaba conectado o no y si podía... O si lo había cortado. Stalin, hay un punto, cuando tú hablas que ese panel tiene altas prestaciones, la gente inmediatamente lo asocia con costo. Entonces es bueno establecer cuál es el costo de un sistema, de un panel de alarma. Claro. Y también que la gente tenga claro qué es un panel de alarma, porque se confunde mucho con los sistemas de circuitos de CCTV. Mira, el panel de las alarmas, como me decía Carlos, y para concluir con la idea, ya estos paneles, por ejemplo, nuevos, el AMC, para hablar puntualmente de una marca, este panel vienen los módulos. Entonces, tú quieres tener GPRS, que es con el SIM de data, pues tú le pones el modulito de GPRS. Pero si también quieres tener Wi-Fi, tú encima del módulo de GPRS, tú enchufas el del Wi-Fi. Que funciona en serie. Que funciona en serie. Y si tú quieres tenerlo LAN también por cable, también ahí mismo enchufa el encima, porque tiene los conectores abajo y arriba. Tú sigues terminando con el cableado.
de forma tal de que tú puedas tener 3 modalidades De notificación. de O notificación. sea, es un modelo de comunicación redundante, que Sí. si falla uno, puede Exacto, comunicar puede por ser los el otros. otro. De- Eso es importante en muchos escenarios, porque a veces la gente cree que solo en bancos o grandes corporaciones pueden necesitar una comunicación redundante, pero no es así, porque puede fallar cualquiera de esas. Y que antes, Bertoli, se cortaban Cortaba los un cables cable y ya, telefónicos. exacto. Claro. Pero ahora tiene un SIM card que te llama. Tienen que tumbar la antena. Claro. Bueno, y- ahora para la parte bancaria, que es la que más o menos es la que más se está utilizando, tener la redundancia, y se instala mucho. Los costos siempre van, como siempre decimos, los costos son siempre relativos, pero tú tienes que estar poniendo que una casa normal, la instalación de alarma debe andar rondando promedio 25, pero no, 500 dólares no diga, aproximadamente. no diga un precio, por ejemplo, cuando hablamos del panel, yo me refiero por ejemplo, el panel clásico de 8 zonas, la tarjeta expansora. Sí, un panel Bueno, clásico. un momentico, yo quisiera hacer una pausa ahí porque nosotros estamos hablando del panel, de esto y lo otro, y quizá haya personas que están viendo este podcast. Me gustaría hacer un comentario rápido sobre los elementos que componen un sistema de alarma. Exacto. O sea, un sistema de alarma tiene el famoso panel que estamos hablando, que viene siendo como el cerebro, es el que concentra, vamos a decir, la función más importante. Tiene los sensores, que son los dispositivos que van a captar lo que está sucediendo. Si hay sensores de movimiento, hay sensores para puertas, hay sensores que son como un haz de luz que cuando se corta avisa. Sensores para ventanas, de vibración. Hay sensores de Sensores vibración, para hay ruido. sensores de ruido, hay sensores De humo. de impacto, de humo, De de llama. gas. Hay sensores de todo Hay tipo sensores realmente. para detectar casi cualquier cosa. Entonces, esos sensores se comunican generalmente de forma cableada o inalámbrica con el panel de alarma. Y también hay otro elemento importante que es la interfaz de usuario. O sea, cómo el usuario opera el panel de alarma y lo hace a través de teclados o lo hace a través de llaveritos o lo hace a través de una aplicación ya hoy día. O sea, hay diferentes elementos para el usuario interactuar con la alarma. Generalmente esa interacción la hace siempre a través del panel y los sensores también se comunican con el panel. Más o menos de una manera simplificada, solo falta lo que son los anunciadores, que es el que hace la bulla, la sirena. La sirena. O una luz que se prende, estroboscópica, que también se usa. A veces no basta solo el sonido. Si hay escenarios donde es importante que además de que esté sonando, sobre todo por la noche, hay una luz. Depende si hay un guardia lejos, quizá no escucha el sonido o no logra ubicar de dónde viene el sonido, pero si ve que la luz viene de un punto, él sabe que fue de ahí, de esa zona o de esa área. Exacto. O de esa propiedad que se activó cuando estamos hablando de un residencial grande. Sí, por lo condominio. general se ponen 2 sirenas. Una sirena de interior que hace un estruendo molestoso dentro de la residencia. Por ejemplo, si se logra entrar un delincuente y vulnera la seguridad, la alarma se dispara haciendo un estruendo molestoso dentro de la residencia para que el delincuente se vaya. Exacto, Es es también está la de molestoso, pero exterior. es disuasivo. O sea, el objetivo de esa bulla no es solo avisar, sino también disuadir de que la persona Claro, que claro, está claro. de intruso sepa que fue detectado y la primera reacción que tienen esas personas generalmente es irse en lugar de continuar con lo que pensaban hacer. Entonces esa es la primera intención de la alarma. Bueno, Hay- por eso mismo está la sirena de exterior. La de exterior es para molestar, para anunciar al entorno, entonces, que está pasando algo en esa localidad. Y se refuerza muchas veces con una luz estroboscópica para dar también una alerta visual Exacto. a las personas o la persona que vaya a asistir, básicamente, De eso ante el evento. se pueden también asociar muchísimas escenas, Leandro. A mí se me ocurriría rápidamente que se metió un ladrón y yo puedo hacer que los shooters bajen. Exactamente. Ya eso es integrado con la domótica. Claro, Pero bueno, no, yo interrumpí a Stalin que iba a hacer una explicación del panel. Perdón. Déjalo. Yo quise decir más o menos el ecosistema, por qué está se pone compuesto. guapito, se pone Porque guapito. el panel aquí es de una vez. el cerebro de la alarma. Entonces, Claro. él estaba hablando de una tecnología muy particular y muy versátil que tiene grandes opciones para desplegar un gran sistema de alarma en cuanto a sensores y en cuanto a comunicación, que es lo que le estaba hablando. Claro. Entonces, adelante. Entonces, en los paneles de alarma ya hay muchos paneles de alarma o muchas marcas de alarma que tienen paneles que ya lo que menos hace es una alarma. Es verdad. Porque comienzan entonces a integrar domótica. Yo diría que el funcionamiento más básico que tiene el panel es una alarma. Claro, eso es como lo más básico. Ya hay paneles de otras marcas, que vamos a limitar en mencionar marcas aquí, pero sí hay paneles de alarmas que su integración básica es con la domótica. Entonces tú puedes lograr de que esa alarma, como decía Carlos, que si se activó un sensor de puerta, entonces ¿qué hace esa alarma? Mándame a subir los shooters o mándame a cerrar un shooter. O
hazme una llamada telefónica. O prendeme las luces. O préndeme las luces. Sí. O si hay un sensor, por ejemplo, nosotros tenemos sensores con cámaras integradas. Claro. Que si ese sensor sensa un movimiento, que tome una imagen o tome Tira un foto y pequeño la clip sube de a la video, nube. Me lo mando por correo. o te lo manda por correo. te No, lo- la utilidad en verdad, Starlink son utilidades ínfimas. Si yo, por ejemplo, cojo una alarma MC y yo tengo sensores de movimiento y tengo sensores, por ejemplo, de contacto de ventana, no nada más tengo que utilizarlo para los fines de alarma, sino que yo puedo utilizarlo para hacer optimizaciones de energía. Abrieron la ventana, puedo apagar el aire al rato. Pero tú sabes que para que eso funcione, algo muy elemental que tienen que explicar tú y Bertoli ahora, es que tenemos la llamada, tenemos el panel, tenemos la notificación al celular, pero si eso no lo tengo bien sonificado, no va a tener ningún tipo de utilidad. Hay muchos instaladores que lamentablemente, y no solamente instaladores, sino empresas que no instruyen a su personal a que sonifiquen las alarmas. Muchas veces la alarma... Es bueno la- que aclare el término de sonificar, o sea, una alarma. Claro, ¿Qué tú claro. te refieres con eso? O sea, tú sabes que uno se encuentra básicamente con casos, como por ejemplo, que tengo un panel de 8 zonas que lo instalamos en una casa de 5,000 metros cuadrados. Y en esa casa entonces no lo sonificaron. Lo que hicieron fue, hermano, que metieron el sensor de movimiento con el contacto magnético, con el y de conectan ruido. la puerta principal con la casa del perro que está por allá atrás. Exacto, y se dispara y nada más tú puedes saber que fue la zona 1 porque tú no sabes qué diantre está conectado ahí. Exactamente, es bueno aclarar. La zonificación es que a una área determinada uno le ponga un sensor número de específico, zonas, sí. ¿verdad? Y uno sepa que si se disparó un sensor en la zona 1, uno sepa dónde está ese sensor. Porque ¿qué sucede? Que ponen, por ejemplo, en una casa, como dice mi compañero aquí, de 8 zonas, una villa de 15 habitaciones. Cuando se dispara una zona, no se sabe cuál es el No se sensor que se sabe, disparó. y no es difícil porque Starlink, cuando compran un panel de 8 zonas, tú le puedes poner cuántas tarjetas expansoras, lo que te dé la gana. un viaje. Bueno, los paneles vienen hasta un límite, pero por ejemplo un panel de 8 zonas tú lo puedes fácilmente llevar a 32 con los expansores. Claro. 32 Eso zonas en una casa promedio es mucho. Son muchos detalles. Pero mira, eso abre una ventana a lo que son las malas prácticas. O sea, eso de no usar quizá la cantidad de zonas que requiere un sistema es una mala práctica. Muchas veces Igual por desconocimiento o No. también un tema de ahorrar dinero. No, es un problema. Ahí hay dos factores desde mi punto de vista. Hay dos factores fundamentales. ponga maestro, ¿Cuál? ponga. Responda, mande. El cliente que no quiere pagar. Sí, exacto. El usuario se resiste a pagar. Sí, pero es una mala gestión de venta, básicamente. Y segundo, que esa es la segunda, es que el asesor que va, que normalmente no va a un asesor, va a un Sí, va un instalador, va a El un mismo técnico que va a Piensa- instalar. piensa resolver el problema con Tenemos los tecnología en colegas vez de que con procesos. juegan No. triple función generalmente. No, Sí. no va a un asesor a decirle primero, porque hay vendedores que lo que hacen es vender. Y si el cliente le dice, yo quiero 10 sensores aquí, te lo venden y te lo ponen. Claro, aunque no lo necesite, Aunque los no, 10 porque eso no es sensores. un problema de él, usted lo pidió. Eso es El así. problema es la comisión. Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, cuando va un asesor de seguridad a visitar a un cliente, tiene que decirle, hacer el paneo de todo lo que hay, verificar la vulnerabilidad que tiene el entorno y decirle realmente lo que necesita. Entonces, hay muchos vendedores e integradores que a veces se creen, porque están en la mente de ellos, que el cliente no quiere o no puede pagarlo. O sea, están las dos vertientes. Sí. El cliente final que no quiere invertir mucho, pero quiere que lo protejan. Exacto. ¿Me entiendes? Y que cuando pasa el problema, nunca el cliente tiene la razón. Starlink, pero yo encontré esta alarma en Amazon que cuesta $300. Tú ves, esa es la otra que vamos a pasar ahorita. Pero, por ejemplo, en este caso, que el cliente siempre, o sea, el cliente nunca tiene la razón. Esa bola se la tira al técnico. Y después el técnico o la empresa que está vendiendo, que a veces entienden, esa práctica se ve más en los técnicos y los integradores, que a veces ellos presumen que el cliente no puede pagar lo que necesita. Asumen. ¿Asumen? Y es, Lo asumen. y es simplemente que no le explican. Oh, pero ¿por qué es que tú tienes que poner la bola en la mano del cliente? Usted al Claro. cliente le dice, mire, usted necesita 50 sensores aquí. Así es. Exacto. Yo no mira, puedo pagar mira, 50, yo no puedo pagar 20. Pues le ponemos Stalin, 20. yo creo en algo. Mira, es bueno aclarar que hay sistemas de alarma de todo tipo de precios. Muy, muy económico. Hay paneles de alarma que entre el panel y sensores posiblemente una persona no gaste 10,000 pesos. Ahora bien, si usted tiene una empresa o usted tiene una casa y usted reconoce que tiene cosas que tienen gran valor para usted y también su propia seguridad,
tiene que entender que tiene que buscar una empresa seria que le haga un trabajo correcto O de alarma. un integrador serio. O un integrador Porque no serio. tenemos que irnos a la Sí, empresa. sí, no lo quiero plantear de esa forma. Lo que quiero decir es que tienen que darle la seriedad. Yo siempre recuerdo un caso que nos buscaron de una constructora que ellos nos decían, no, nosotros creemos que nos están robando materiales. Nosotros comenzamos a trabajar, a la semana nos dicen, bueno, hemos determinado robo como de 4 millones de pesos. Adivinen de cuánto fue el robo, fue de casi 20 millones de pesos, porque Claro. no tenían ningún tipo de seguridad. Entonces nosotros los dominicanos acostumbramos a poner candado cuando nos roban. Entonces, si una persona se preocupa por poner una pared de mármol, ¿verdad? Muy bonita y gasta todo el dinero del mundo, que está en todo su derecho, es bueno aclararlo, ¿verdad? No te llenes de odio. No, yo no me lleno de odio. Lo que pasa es que ese tipo de cosas tienen que darle Lo que pasa es que valor nosotros estamos aquí que para tienen. decir las cosas que les gustan y las que no les gustan a la gente. Claro, Esos son- claro. Mira, esa es la yo verdad. quiero hacer un llamado a las personas, vamos a decir los clientes finales, que pueden estar viéndonos en este momento, que aprovechen el momento en que se le va a cotizar un sistema de alarma, porque el sistema de alarma es uno de los sistemas de seguridad más básicos que hay, de los más efectivos. La y de primera lo que- línea. y- La primera exacto, línea de y es defensa. algo muy necesario. Si usted está decidiendo de 20 sistemas diferentes, que si cámara, que si domótica, que si alarma, y tiene un presupuesto limitado, le recomendaría siempre la alarma primero, porque puede ser algo básico a tener en cuenta, ¿no? Entonces, si usted está en ese caso, que necesita una solución, aproveche la asesoría que le puede dar la empresa que le está cotizando o el integrador, que suele ser una asesoría gratis, y deje que ellos le propongan, de acuerdo a los requisitos que usted tiene y a las características de su propiedad, qué es lo que debería instalar. Y no es bueno comenzar con un presupuesto diciendo, yo nada más tengo hasta tanto para desarrollar la solución, sino decir, bueno, ¿qué tú me propones? ¿Qué tú crees que yo necesito? ¿Qué vulnerabilidades tú ves aquí? ¿Y cómo la debería resolver? Y a partir de una solución ideal, vamos a decir así, quizá después ir negociando, ir adaptándola a un presupuesto. O quizá iniciar con la instalación básica, poner el panel que sea suficientemente expandible para donde tú quieres llegar, Claro. y tú puedes instalando la mitad de los Exacto. sensores abajo. Por Ir ejemplo, si tú tienes una escalando. cara de 2 niveles, una casa de 2 niveles, pues tú instalas en todas las partes de abajo y después sigue instalando arriba cuando te llegue un poquito de dinero. Yo te voy a Pero hacer realmente... yo te voy a hacer una pregunta. Entonces yo voy a poner en esa modalidad que tú dices el sensor que es alambrado. Fuera bueno que en ese caso dejen las previsiones. Ahora yo tengo alambrado y tengo inalámbrico. ¿Cuál de los dos? Es que siempre va a depender. Hay paneles de alarma que tienen, por ejemplo, el teclado que es híbrido, que es cableado, pero él también tiene su sensor inalámbrico. Entonces tú puedes poner el teclado en la sala o en la entrada de la habitación, en la entrada del pasillo, y puedes después poner sensores inalámbricos que se conectan al teclado y el teclado a su vez al panel. Entonces hay de todo. Sí. Y yo quiero decir algo en relación a eso. Mucha gente relaciona que porque el sensor es inalámbrico, no tiene calidad. No. Y No, es- lo que no es- pasa, entonces ahí ajá. tenemos que llegar en calidad y precio. Ujú. Hay sensores que lo único que hacen es, cuando se activa, mandar la información. No es lo mismo ese sensor que cuesta, para poner un número que necesariamente 100 no pesos. tiene que ser $100, que nos dijeron que tenemos que hablar en dólares. No, porque tenemos Bueno. público internacional. Vamos a que el monetizar, público pueda vamos a coger monetizar. contexto. No es lo mismo el sensor inalámbrico que cuesta $100, que tiene una sola vía de comunicación, es de él hacia el Panel. receptor, al panel o el teclado, a que tú pongas un sensor de doble comunicación, porque ahí el panel sabe y puede monitorear y auditar los sensores que están conectados y si están respondiendo. Porque eso es lo que hace el panel que sea más costoso y más profesional. Y el Y sensor. hay un puntico ahí Claro. interesante, que también hay paneles de alarma que pueden darse cuenta si alguien está bloqueando alguna Claro que frecuencia sí. inalámbrica. Claro. Sí. ¿Entiendes? Los paneles supervisan a los sensores y no solo supervisan si está o no está, pueden supervisar batería, Claro. nivel de batería, Claro. si es un sensor inalámbrico. O sea, hay muchos parámetros que pueden estar supervisados por el panel. En mala práctica, porque eso lo habíamos hablado también tras bastidores, como dice, ya nosotros somos profesionales y tenemos que utilizar Sí. términos correctos. Técnicos. Sí, habíamos hablado de las malas prácticas. Por ejemplo, hay una mala práctica de la resistencia de los paneles. Se le pone en el sí, panel. Sí. sí. Que la buena Ponen en el práctica. panel. El panel, cuando tú pones un sensor, él está midiendo esa señal cerrada. Que si el sensor se abre porque abrieron la puerta, automáticamente el panel sabe que esa puerta se abrió porque la señal se abrió. ¿Qué pasa? Que si tú pones una resistencia que se llama... No, vamos a empezar Fin de sin la línea. resistencia. Si yo voy y corto el cable,
Exactamente. Por ejemplo, el panel lo que vería es el cable abierto, es como si la puerta estuviera siempre abierta. Exactamente. Pero yo puedo también empatar el cable. Empatar el cable. Y parecería que la puerta siempre está cerrada. Exacto. ¿Qué pasa? Que si tú vas a una ventana, por ejemplo, o tú puedes ver el cable de una alarma, si la resistencia está en el panel, pues si tú logras identificar el cable que lleva ese sensor, tú lo puedes pelar, empalmarlo y automáticamente... Jumpeamos en dominicano. Exacto. Claro, O sea, la idea es que hay un componente que es esa famosa Pero resistencia. tenemos que ofrecerla para que el usuario final, cuando vea que el técnico está instalando y vea esa 16 resistencia en el panel de la alarma, diga, óyeme, eso no va ahí. Sí, Eso va pero déjame explicar a los que no sensor. entienden lo que no entendieron lo de la famosa resistencia. Ese componente, que en realidad es un pequeño componente electrónico, se llama resistencia, está diseñado para poner del lado del sensor. Quiere decir que el panel, en lugar de supervisar, que en los paneles sobre todo que usan sensores cableados, ¿no? Estamos hablando. En lugar de supervisar que el contacto esté cerrado, o sea, que hayan dos cables unidos, lo que va es, tiene que ver el valor de ese componente electrónico, el de esa De la resistencia. impedancia. Si él no ve ese valor de esa resistencia, es o porque cortaron el cable, no ve nada. Si empatan el cable, lo que está viendo que está cerrado, no ve la resistencia. Entonces esa es la importancia de la resistencia. Se pone allá para que el panel vea la resistencia. Si cortan o yompean el cable, inmediatamente el panel puede darse cuenta que hubo un sabotaje. Y lo segundo, entonces la evolución que ha tenido a cuando ya no utilizamos alarmas convencionales, sino que vamos a la domótica. Así es. Entonces, Se une Ahí una con estamos, otra. Claro, claro. Bueno, claro. se unen, pero también hay mucha gente que ya no instala alarmas convencionales. Pero es que sino- todo eso es debatible, porque entonces deberíamos entrar en el tema de si es mejor poner una alarma o poner una cámara con un sensor de movimiento. Bueno, lo que pasa es que ya, por ejemplo, hoy por hoy los ladrones no le temen a la cámara. No, porque y, eso es y te retroactivo. abren y te abren y ¿qué tú te Pero ganas viendo eso un fue barbijo? como, eso fue como la cámara que tú me enseñaste, que la cámara básicamente cogía el sensor de movimiento y se disparaba y ya toda la sirena tenía la bendita ¿Tú cámara entiendes? adentro. Entonces, eso es la parte que lo ideal es siempre irse, si es seguridad que tú quieres, irte por alarma. Claro, claro. Con la parte de la domótica, que ya hay Sensores de domótica que se pueden usar para alarma. utilizar Exacto. como una alarma, porque ya hay contacto magnético, sensores de movimiento, y que eso sí realmente funciona dentro de la domótica. Oye, Claro que yo sí. le tengo el negocio del año a ustedes, ya, entonces. ¿Cuál? Estamos con el Día de los Padres. Publíquense una ofertica de unas alarmitas. Eso viene. 50% de descuento allá en STPG Ajá. por seguir hasta seguro. 50, pero Yo tú creo que quieres los padres, quiebre los la padres quieren empresa. otro tipo de regalo, no quieren Otro tipo de regalo. Bueno, alarma. otro punto, ya que mencionaste la parte de la domótica. Si un cliente tiene un sistema domótico en su casa, no necesariamente necesita poner un panel. Se le pueden integrar sensores porque prácticamente todos los sistemas domóticos admiten una variedad de sensores enormes. Ahora bien, mi consejo, que es el que siempre doy, es que si usted quiere tener mucha seguridad, sí ponga su panel de alarma y haga una integración con la domótica a Correcto. través de una Claro. tarjeta de Es comunicación. que es diferente, porque por ejemplo, yo puedo tener un panel control 4 que tenga 8 entradas de contacto atrás. Y él va a monitorear, como explicaba Starling, si está abierto o está cerrado, pero no te va a medir la resistencia. Ujú, claro, por Exacto. eso, por O sea, eso es lo- sensible a En, sabotajes. inalámbrico también ahí podríamos tener un podcast entero hablando de eso. Son sistemas que quizás hasta cierto punto hagan una competencia, digo yo, pero yo prefiero complementarlo. Claro. yo también lo veo de esa forma. En el sistema de alarma, disculpa, Oliver. No, sigue, sí. En el sistema de alarma entendemos que ya hemos explicado un poco cómo es su evolución, cuáles son los usos que tienen, cuál es que el cliente sepa cuáles son las opciones que tiene, que pregunte, que no se quede callado. Que se deje asesorar. Claro, Leandro, Sí, Leandro que le dio, pregunte. le Lo dio a correcto es ChatGPT hoy. Lo correcto es no. tener una buena asesoría, porque tu sistema de alarma es básicamente la primera línea de defensa en cuanto a cualquier tema. Ya tú lo puedes reforzar con sistema de cámara, integrarlo con domótica y un largo etcétera, porque hay un abanico entero de soluciones que pues, se pueden integrar iniciando con un sistema de alarma. Y todos dependen de que tú tengas una red bien instalada, una red segura. Porque si tu red no sirve, ¿qué pasa, Starling? No se funciona. fue a la... Bueno, déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú, estás seguro? ¿Estás seguro? Seguro llega gracias a PGA Tecnópolis, Smartphone, STPG Service, Sierra Dominicana,
Smart Home Dominicana.